Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor por este nuevo día. Este nuevo día lo hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él, ¿verdad? Estamos para estudiar Levítico, día lluvioso hoy, día de truenos y relámpagos y día en que podemos confiar de principio a fin en nuestro Dios, en lo que Él está haciendo, en lo que hace y en lo que hará. Bendito sea su nombre. Nos toca estudiar Levítico capítulo número 14. Abra su Biblia en Levítico 14. Y mientras usted abre su Biblia, yo le voy haciendo recuerdo que en el capítulo 13 vimos la lepra como un tipo del pecado. Y vimos que la lepra es un tipo del pecado porque solamente el sacerdote determina lo que realmente es, porque tiene las mismas características del pecado, tienen una en el aspecto espiritual y la otra en el aspecto físico, tienen mucha similitud, eh, y porque todo lo que tiene lepra está destinado al fuego, así como todo el que comete pecado está destinado al fuego. Eh, pero hoy vamos a ver lo más glorioso de la palabra del Señor, es que la palabra del Señor nunca da solamente el síntoma o el diagnóstico, sino que hace un diagnóstico y juntamente con el diagnóstico da la cura. Y en este caso vamos a ver cómo, en este capítulo 14 vamos a ver cómo la purificación es un tipo de la obra del Señor Jesucristo. Y usted sabe que la solución para el pecado es Cristo, ¿verdad? Cristo en la vida de alguien, el Señor Jesucristo y su obra gloriosa es la garantía de que un hombre pecador destinado al fuego del infierno puede ser rescatado de allí. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Oremos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por este tiempo, por permitir este tiempo. Señor, estuvo complicado comenzar a transmitir, estuvo complicado comenzar a exponer, Señor, pero tú eres Dios y por tu gracia, por tu misericordia y por tu poder podemos hacerlo aunque sea en este horario, Señor. Queremos pedirte que bendigas nuestras vidas, queremos pedirte que, Señor, nos guíes a la verdad, queremos pedirte que nuestro corazón esté presto para oír, Señor, que nada que haga Satanás, Señor, perturbe, ni nada que haga nuestra carne, ni este mundo perturbe el que te podamos escuchar en esta mañana. Señor, gracias, en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Bien, mis amados, así que decía yo que la purificación es una obra es un tipo de la obra del Señor Jesucristo. Y quiero que lo miremos aquí en este acto de purificación que es relatado en Levítico. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio, y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda 7 días. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. Bueno, lo primero que te quiero mostrar aquí es que ¿por qué afirmamos que la purificación es un tipo de la obra salvadora del Señor Jesucristo? Porque el leproso era declarado limpio cuando acudía al sacerdote fuera del campamento. Fíjese que el leproso no podía entrar en el campamento porque, porque estaba inmundo. Entonces fíjese que dice aquí que venía y se presentaba al sacerdote, pero no podía entrar, no podía entrar, era ceremonialmente impuro, no tenía derecho a entrar, no debía entrar.
Si entraba iba a contaminar, entonces no podía acercarse a la casa de Dios, no podía acercarse al tabernáculo. Pero lo glorioso es esto. Él se presentaba en un lugar fuera del campamento y el sacerdote salía fuera del campamento a encontrarse con él. Qué cuadro maravilloso de la obra que hizo el Señor Jesucristo. Murió fuera del campamento, ¿se acuerda? Lo sacaron fuera de la ciudad y lo crucificaron allá afuera, como él saliendo y diciendo, miren, el sacrificio perfecto, el sacerdote perfecto, con el sacrificio perfecto está saliendo fuera del campamento para ser encontrado por todos aquellos que reconocen que tienen la necesidad de purificación. En Hebreos capítulo 13, versículo 10 al 13, dice esto, dice que Cristo murió fuera del campamento para que nosotros podamos ser salvos. Interesante, nosotros no lo buscamos a Él, sino que Él nos buscó a nosotros. Fíjese que Él murió antes de que Él conocía que yo iba a ser pecador, Él conocía que yo iba a necesitar de una salvación de Él, y Él murió aún antes de que yo nazca. Lo hizo fuera del campamento para que yo pueda acudir a Él fuera del campamento. El sacerdote salía a buscar al leproso, Cristo salió a buscar lo que se había perdido. Pero además de eso, mire que lo que dice a continuación, eh, dice, y saldrá este fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Lo interesante es que en ese tiempo se acercaban al sacerdote para que el sacerdote defina si ellos estaban limpios. Había una obra del sacerdote y era necesario que el sacerdote sea quien defina. Solo que había un problema, y es que si el leproso llegaba y no había sido purificado, no podía, el sacerdote decía, sigue inmundo. A ver, muéstrame, no, está inmundo. En este caso, lo glorioso de la obra perfecta de Cristo es que cuando nosotros salimos fuera del campamento, es decir, nos despojamos de nosotros mismos y nos acercamos a Él mira nuestro pecado y dice, estás inmundo, estás leproso. Y una vez se determina que estás leproso, nosotros nos miramos y reconocemos que estamos leprosos, que la lepra del pecado ha impregnado nuestra vida. Y entonces el mismo sumo sacerdote ofrece salvación. Interesante, en aquel tiempo era cualquier sacerdote. Hoy por hoy el que sale es el sumo sacerdote cuando tú te acercas a Él en persona. Si tú eres un pecador que por primera vez escucha la palabra del Señor, que reconoce su pecado, que ha empezado a sentir que las cosas que hace están mal, que tiene pecado en su vida, mira, acércate a Él. Él continúa fuera del campamento esperándote. Acércate y habla con Él. Y dile, Señor, este es mi problema. Estoy pecando, Señor. Soy un pecador. Necesito salvación. La lepra del pecado impregna mi vida, Señor. Lo glorioso de esto es que Él te va a mirar y va a decir, sí, efectivamente, eres. De hecho, quien te ha convencido de que eres pecador es mi Espíritu Santo. Es decir, por la obra que yo hice en la cruz del Calvario. Y quiero decirte más. Ahora que vienes a mí, yo tengo el poder para salvarte. Yo tengo el poder para sanarte. Dice, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Esto es espectacular porque fíjese que el sacerdote tomaba una de las aves, la colocaba en una vasija de barro y entonces la mataba. Dice la Biblia que Él se despojó de su gloria y se hizo hombre. Y en su condición de hombre, siendo obediente, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabe? La Biblia habla del hombre como barro. Dice que nosotros somos vasijas de barro. Bueno, Él vino y se metió en una vasija de barro. Él tomó cuerpo humano, siendo Dios, tomó cuerpo humano. Y en esta vasija de barro,
fue sacrificado. Fíjese que al tercer día fue resucitado, ¿verdad? Dios el Padre lo resucitó. Fíjese que el sacerdote tomaba una de las aves, la colocaba en una vasija de barro y entonces la mataba. Eh, una ave difícilmente se va a meter en una vasija de barro. Él lo hizo voluntariamente, se hizo hombre voluntariamente por nosotros. Eh, Ahora, otro asunto es que se mataba el ave, era asesinada sobre agua corriente, en agua corriente, simbología del Espíritu Santo. Ahora piense en esto, mire el cuadro, en una vasija de barro se mata a una avecilla, se mete la otra, se le impregna con la sangre y esa ave, la ave viva, emergía a través de la sangre del ave muerta y la dejaba en libertad. Era una simbología de lo que Cristo hace por usted y por mí. Él viene y con su sangre nos da vida. Y rociados en esa sangre nosotros podemos tener una vida espiritual. Usted y yo podemos vivir en el Espíritu. Cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos, ¿verdad? La Biblia dice en Hebreos que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así que Él se presentó y ofreció sacrificio por usted y por mí. Eso se llama justificación. Hemos sido justificados en Él. Pero además de eso, luego, si continuamos leyendo, dice que el leproso era lavado. Después dice, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Hermanos amados, fíjese que el leproso, una vez limpio, una vez declarado limpio, se lava, se afeita y espera. ¿Sabe qué se llama eso? Santificación. Usted y yo presentamos nuestros cuerpos delante del Señor para ser limpios. Limpios. Y el Señor nos limpia con su sangre preciosa. Y ahora nosotros estamos en un proceso que se llama santificación. Fuimos declarados santos, pero esa obra redentora de santificación se está haciendo real cada día más y más. La senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Si usted es de verdad un hijo de Dios, usted es más santo que ayer, pero menos santo que mañana. Además, por otra parte, el leproso se lava, se tenía que lavar y tenía que esperar. Ya se lo había declarado limpio, era aceptado en lo que al Señor concernía. Ahora necesitaba hacerse ceremonialmente limpio. Y esto es nosotros despojándonos de las obras de la carne, despojándonos de las inmundicias de la carne. Una cosa gloriosa de esto es que el leproso tenía que esperar al 8º día. Y como resultado de la purificación, el leproso podía ofrecer sacrificio. Mire, dice, y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos. ¿Sabe? Si usted se pone a pensar, piense en esto. Hay personas que son orgullosas de sus cejas, ¿verdad? Otros de su cabello. Otros de su barba. Bueno, el declarado limpio debería despojarse de todo aquello, de todo eso. ¿Sabe? Usted y yo no podemos agradar a Dios con ninguna belleza de este mundo. Usted y yo agradamos a Dios con la belleza que Él nos ha dado a través del Señor Jesucristo.
Usted y yo no podemos agradar a Dios con absolutamente nada de este mundo. Solo cuando Cristo toma nuestras vidas, solo cuando Cristo toma nuestro ser y somos reemplazados, el yo ya no vive más, sino que Cristo es el que vive en mí. Entonces ahí estamos en condiciones de ser limpios de verdad. Ahora, cuando somos limpios de verdad, estamos en condiciones de ofrecer sacrificio. Quiero mostrarle aquí el segundo punto. ¿Por qué decimos que la obra de Cristo se parece a la purificación? Porque como resultado de la purificación ahora puede presentar ofrenda. Dice en el versículo 10, al octavo día tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, y un log de aceite, y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa. Se podía acercar con ofrenda, pero esa ofrenda era ofrecida única y exclusiva, era acepta única y exclusivamente cuando era presentada por el sacerdote. Acuérdese, usted y yo podemos acercarnos al trono de la gracia y presentar nuestros cuerpos vivos en sacrificio santo, agradable al Señor, única y exclusivamente a través del sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Y podemos presentar el sacrificio perfecto. Mire, dice el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que sea de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará el log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda. Y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con sus dedos 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Hermano, y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia y después degollará el holocausto. Y hará subir el sacerdote al holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. 2 cosas espectaculares podemos ver esto en esta porción de la palabra. Fíjese que, en primer lugar, se realizaba en el día octavo. ¿Sabe a qué apuntaba el octavo día? Sí, tal como usted lo puede leer ahí, apuntaba al día de la resurrección. ¿Sabe? Porque Cristo resucitó, usted y yo podemos acercarnos delante del trono de la gracia y ofrecer sacrificio vivo, santo, acepto, agradable al Padre. Porque todo lo que hacemos lo hacemos en Él. Porque Él resucitó, nosotros resucitamos. Porque Él vive, nosotros vivimos. Qué precioso cuadro de la obra del Señor Jesucristo. Pero además de eso, había una cosa más. Para que usted y yo nos podamos presentar delante del Padre. Usted y yo tenemos que ser puros. Tenemos que ser purificados. Fíjese que había una cuestión simbólica en esto. Y se ponía sangre sobre la oreja derecha, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho. ¿A qué apuntaba esto? ¿Qué significaba esto? En primera instancia, acuérdese, el leproso ha sido purificado de su lepra. Pero ahora, en este segundo punto, el leproso está siendo apto para acercarse a Dios nuevamente. Mire,
Cuando me acerco a Dios por el sacrificio de Cristo, estoy capacitado para oír su voz, entenderla y conocerla, para obedecerla. Oír en la Biblia significa escuchar, aprender, poner por obra. Escuchar, aprender, poner por obra. Escuchar, asimilar, poner por obra. Escuchar, apoderarme de ello y poner por obra. Así que podía escuchar. A partir de ahí, todo lo que hago, lo hago en fidelidad a Dios. El oído derecho como fidelidad. Escucho la voz de mi Dios, escucho la voz del sacerdote, escucho la voz de mi Padre, escucho la voz de mi Salvador. Esa es la idea. Estoy cerrado a escuchar la voz de mi Salvador. El pulgar derecho, lo que hago lo hago en fidelidad a Él. Ya no vivo yo, vive Él en mí. Todo lo que hago lo hago por Él, para Él y en Él. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Pero además de eso, mi caminar es en fidelidad a Él. Oigo en fidelidad, hago en fidelidad, camino en fidelidad. Por esta causa me puedo acercar y presentar sacrificios. Ahora, fíjese que dice, hasta ahí hubiéramos quedado, si la obra fuera hasta ahí, hubiéramos quedado como en el Antiguo Testamento. Pero hay una cosa más, y es que no solo se ponía sangre, sino que sobre la sangre se ponía aceite. Y usted sabe que el aceite es símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? Antes el Espíritu Santo se ponía sobre una persona, pero por la obra de Cristo, del sumo sacerdote, Rey glorioso y precioso, Salvador tuyo y mío, ahora el Espíritu mora en nosotros. Y entonces el que nos capacita para oír es el Espíritu Santo de Dios. Y el que nos capacita para hacer en fidelidad a Él es el Espíritu Santo de Dios. Y el que nos capacita para caminar en fidelidad con Dios es el Espíritu Santo. Y cuando nos acercamos delante del Padre, nos acercamos guiados por Cristo, guiados por el Espíritu Santo, en Cristo Jesús, cubiertos con su sangre que nos limpia de todo pecado, delante del Padre, para ofrecernos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así que sangre sobre la oreja, sangre sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho, y aceite sobre la oreja, aceite sobre el pulgar del pie derecho y aceite sobre el pulgar derecho de la mano y del pie. Bueno, pero dice, con el aceite que quedare, lo pondrá sobre la cabeza. Aceite sobre la cabeza. Capacidad. Capacidad. Dios no solamente me manda a oírle, sino que me da la capacidad de oírle. Dios no solamente me manda a hacer en fidelidad, sino que me da la capacidad para hacer. Dios no solo me manda a caminar en su camino, sino que me da la capacidad de hacerlo. Mire, si Cristo es real en su vida, usted puede hacerlo. Usted puede oír en fidelidad, usted puede hacer en fidelidad y puede caminar en fidelidad. Usted puede, mi amado, usted puede. Pero además de eso, fíjese que se presentaba, ahí ya podía presentar sacrificio por el pecado. Mas si fuere pobre y no tuviere, dice, para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y 1/10 de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para holocausto. ¿Sabe? Usted y yo podemos presentar sacrificio sobre el pecado. Sí, claro que sí. Podemos presentar sacrificio por el pecado, no sobre el pecado, por el pecado. ¿Cómo es esto? Toda vez que yo me acerco al Padre, me acerco en el nombre del Señor Jesucristo, y ese es el sacrificio que presento. Padre, aquí está mi ofrenda, se llama Jesucristo, tu Hijo, que diste para que muera por mí, para que yo pueda acercarme a ti, Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así que somos aptos por Él. Somos limpios por Él. Descubrimos nuestra lepra por Él y somos sanados de nuestra lepra por Él. Podemos acercarnos al Padre por Él. Podemos estar capacitados por Él. El Espíritu actúa en nosotros por Él. Gloria sea dada al Cordero Santo.
Dice, y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa, etcétera, lo degollará, luego degollará el cordero, y el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre la oreja, sobre el lóbulo de la oreja, y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará el aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá 7 veces perfección. Perfección, 7 veces. El Espíritu Santo, el perfecto, el glorioso Dios, Espíritu Santo mora en ti y en mí, y podemos caminar buscando la perfección y nos guiará hacia la perfección. Mira, lo que tú y yo necesitamos hacer es reconocer la lepra. Habían 3 actitudes en ese tiempo. La una era esconder la lepra. Se vestían de manera tal que la lepra no se note. Y salían y se mezclaban con la gente, pero hay un asunto, y es que la lepra huele, y aunque la camufles muy bien, se olerá. La segunda cosa era aislarse y no avisar por qué se aislaba. Me aparto y punto, nadie se va a enterar que estoy así. En ambos casos había un asunto de arrogancia, de orgullo. No, ¿qué van a decir de mí? Estoy preocupado por mí. Pero había la tercera actitud, y era decir, yo no gano nada escondiéndolo, no gano nada ocultándolo. Voy a ir, lo voy a confesar delante del sacerdote. Y venían y se dejaban escudriñar todo el cuerpo por el sacerdote. Es lo que tú y yo hacemos cuando nos acercamos al Señor. Y por la palabra somos escudriñados. Podemos esconder nuestro pecado, pero nuestro pecado se nota, se huele, se percibe. Algo no anda bien. Es mejor salir fuera del campamento y decirle, Dios eterno, en el sacrificio que hiciste, por favor, limpia mi vida, transforma mi vida. Puedo presentar sacrificio por el pecado, tengo sacrificio por el pecado, ese sacrificio se llama Jesucristo. No te voy a decir, tienes que traer dinero. No te voy a hablar de dinero. No pienses en eso, porque lastimosamente en los últimos años solo se ha hablado de sacrificios y ofrenda como traer dinero. Pero no. El sacrificio que tú puedes presentar delante de Dios el Padre es Cristo mismo. Y ahora, lo glorioso de esto, si no tiene mucho dinero, decía por ahí. Miren, no importa la condición económica, había purificación provista por Dios. Del mismo modo, no importa tu condición económica, tu estatus social, no importa el color de tu raza, el tamaño, no importa de qué raza tú seas. Lo importante es presentarte delante del sacerdote, saliendo del campamento, para presentar hacia Dios un sacrificio que sea agradable. Ese sacrificio, ese sacrificio acepto de antemano fue provisto por Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Y quiero mostrarte una tercera cosa. Entonces, ¿por qué decimos? ¿Por qué decimos que era un tipo, que la purificación es un tipo de la obra del Señor Jesucristo? Porque el leproso era declarado limpio cuando acudía al sacerdote fuera del campamento y era limpiado por el sacerdote, o era declarado limpio por el sacerdote. Pero además de eso, porque como resultado de la purificación, ahora puede presentar ofrenda. Solamente cuando un hombre reconoce la obra de Cristo, vive la obra de Cristo, acepta la obra de Cristo, puede presentarse a sí mismo como ofrenda en Cristo Jesús. Bueno, una tercera cosa es, porque también una casa podía estar contaminada con lepra. Y una casa contaminada también se limpiaba con la obra del sacerdote. Mire lo que dice en el versículo 30. Hará la plaga. Y si se vienen manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y al 7º día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro alrededor y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen.
Tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciera haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará, por tanto, la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo, y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días que la mandó cerrar será inmundo hasta la noche. Y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos, también el que comiere en la casa lavará sus vestidos. Mas si entrare el sacerdote y la examinare, y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar. Amén. Se acabaron las pilas. No del predicador, del micrófono. Sigo, mis amados. No sé desde qué parte fue que voy a leer desde el versículo 48. Mas si entrare el sacerdote y la examinare y viere que la plaga que no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo, y degollará una vecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes, y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la vecilla viva, y los mojará en la sangre de la vecilla muerta, y en las aguas corrientes rociará la casa 7 veces. Purificará la casa con la sangre de la vecilla, con las aguas corrientes, con la vecilla viva, la madera de cedro y el hisopo y la grana. Luego soltará la vecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Hermanos amados, una casa contaminada también se limpiaba con la obra del sacerdote. La presencia del sacerdote determinaba el estado de la casa. Qué glorioso cuando Cristo viene a la vida de alguien, se determina el estado de esa vida. Cuando Cristo viene a la vida de alguien, se determina el estado de su casa. Ahora, la presencia del sacerdote definía, la acción del sacerdote definía si la casa era necesario restaurar una porción de la casa o era necesario derribar la casa y volverla a construir. Lo interesante de esto es que la limpieza de la casa y la purificación de la casa era determinada o era determinada por el sacerdote, pero era purificada la casa de la misma manera, a través de la sangre. Escuche, cuando se habla de la casa, se ha hablado siempre de la casa del Señor, ¿verdad? Cuando se habla de la casa, se habla siempre del templo. Y en este caso, mis amados, la casa somos cada uno de nosotros. Pero también ese efecto, porque ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero también ese efecto en nosotros, la obra purificadora del Señor Jesucristo en nuestra vida, hace que cuando nosotros estamos en nuestra casa determinemos qué cosas de nuestra casa deben ser quitadas, qué costumbres, qué acciones. Muchas veces toda nuestra manera de vivir, toda la manera de vivir de nuestra casa ha sido ofensiva a Dios y es necesario cambiarla. Y entonces empezamos a cambiar. No es algo que sucede de inmediato, es algo que tiene un proceso, igual que la purificación de la casa tenía un proceso. Mis amados, qué hermoso que haya de parte de Dios una salida para el pecado.
qué glorioso que haya solución para el pecado. ¿Sabe? Ningún hombre podrá decirle algún día a Dios, no, pues yo pequé porque vos no me ayudaste. No, Él proveyó salvación para todos y cada uno de nosotros. Y sabe, esa salvación está disponible hoy. ¿Qué pecado te asedia? Si tú eres creyente, ¿qué pecado te asedia? ¿Qué pecado te hace sentir mal? ¿Qué cosa te está inquietando el corazón? Quiero decirte, es tiempo de salir fuera del campamento y pedir, Señor, hay una lepra que está contaminándome o tratándome de contaminar. Quiero ser limpio. Me presento en el altar de la gracia, me presento a través de la cruz de Cristo, Padre, y te suplico, limpia mi vida. Reconozco este pecado, reconozco que he intentado dejarlo por mi fuerza, a mi manera, y no lo consigo. Por favor, ayúdame, límpiame. Por el sacrificio de Cristo, haz que se haga real en mí la obra maravillosa que tú has hecho. Padre, yo acepto que no hay manera de presentarme acepto delante de ti, limpio delante de ti, que no sea en Cristo Jesús. Y Señor, también creo que si tú no haces la obra, yo humanamente no puedo hacerla. Por favor, Señor, toma mi vida. Pruébame, purifícame, límpiame, como decía David, límpiame con hisopo, purifícame con aceite. Señor, sea tu Espíritu Santo llenando mi vida. Si tú nunca le habías entregado tu vida al Señor Jesucristo, esta mañana yo puedo decirte que tu vida es lepra pura. Pero has escuchado este mensaje porque Dios quiere declararte limpio en esta mañana. Acércate a Él y dile, Señor, Padre, Dios Todopoderoso, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito de esa obra, reconozco que necesito de que esa sangre me limpie. Padre, yo confieso todo pecado delante de ti. Señor, mi vida es esto, he hecho esto. Esto es lo que recuerdo, Padre, perdóname. Por favor, creo en la obra de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Te suplico que Él sea mi Señor de aquí en adelante y te suplico que Él sea mi Salvador. Señor Jesucristo, entra en mi corazón. Toma posesión de mi vida, Señor. Y a partir de este día, guíame a toda verdad y límpiame a mí y a toda mi casa. Lo glorioso de esto es que en tanto que se dice hoy, ¿puedes decir hoy? Que bueno, hay esperanza. Hoy hay esperanza. Hoy está disponible para ti la salvación. Hoy está disponible para ti el perdón. Hoy está disponible para ti la purificación de todo tipo de pecado a través del único sacrificio valedero delante del Padre que está a tu disposición, que es la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El anhelo de mi corazón es que Dios te limpie, te restaure, te purifique y que el Señor haga brillar su luz en tu rostro. Nos vemos más tardecito para estudiar Jueces. El Señor te bendiga. Te vuelvo a repetir, está disponible el estudio a través de WhatsApp. Solo tienes que escribir un mensajito y también te puedo mandar los bosquejos a través de... Si alguno tiene algún inconveniente, podría también pedirme que se lo envíe a su correo electrónico y podría crear una lista de difusión en correo electrónico. Bueno, el Señor los bendiga. Nos vemos dentro de un rato.